Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Café del Correo, el programa de análisis y debate de la actualidad en la provincia de Cádiz. Están hoy con nosotros Enrique Montiel, Rafael Garófano, Emilio de la Cruz y Manolo Gómez de la Torre. A ellos les queríamos plantear como primer elemento de debate la idea de Ciudad de la Justicia en los terrenos de Altadis, que ha sido descartado definitivamente después de que tanto la zona franca como el ayuntamiento coincidieran en que no era oportuno ubicar unas actividades administrativas en una zona industrial. Fernando López Gil ha decidido buscar de urgencia los 10.000 metros cuadrados que necesita para las distintas instalaciones de la justicia y descartar esa idea de utilizar el edificio administrativo del antiguo Altadis con tal fin. ¿Cómo lo veis? Bueno, yo creo que esto forma parte de las famosas tácticas dilatorias del señor López Gil. López Gil solamente mueve lo que quiere, el resto sabe pararlo, es un parador nato, es el Iríbar de la administración de la Junta en Cádiz. Realmente es que no tiene un pase el que separe más tiempo la Ciudad de la Justicia, ¿no? La llamada, que bueno, es un nombre pomposo, porque realmente sería un conjunto de instalaciones debidamente dotadas, de acuerdo con el tiempo en que vivimos, para que dé el servicio que debe dar la Administración de Justicia a los ciudadanos españoles de la provincia de Cádiz, en la provincia de Cádiz. Y pasan los meses, pasan los años y no se mueve nada. El señor López Gil no está dispuesto a que se mueva esto. Y cuando vino lo de Altadis fue como si se le apareciera la Virgen. Dice, ya tengo aquí la solución, que no era tal solución, y que yo estoy seguro que él sabía que esto al final no iba a ser nada, y iba a estar justificado una nueva demora y un nuevo parón. Es que si esto lo unimos, por ejemplo, con el circuito milenario de Córdoba, Granada, Sevilla y Málaga, Cádiz se vuelve a quedar de nuevo a la cola del progreso del conjunto de Andalucía y de las ciudades andaluzas. ¿Por qué? Pues porque este hombre no está por la labor de agilizar las cosas en los que interviene la Junta, dado que los ciudadanos le dan la espalda al Partido Socialista Español en las urnas, en Cádiz, aquí, allí, y entonces donde no coinciden las tres en raya, en línea, no se mueve nada. Eso es lo que yo creo que vamos. Bueno, yo con respecto a tu intervención creo que lógicamente el responsable en la provincia es el señor López Gil, pero esto entiendo que es un desatino de la Junta de Andalucía, que lleva muchísimo tiempo con una serie de proyectos en Cádiz, que tú mismo además has denunciado, que son muchos los que hay, pero centrándonos en la Ciudad de la Justicia es uno más, ¿no? Yo creo que desde que hay un gobierno que está permanentemente enfocado a la situación política interna y a las guerras que hay, más un partido que es Ciudadanos, que está haciendo una labor que todavía no se sabe cómo va a terminar, eso al final se traduce en la paralización de inversiones y de decisiones que son. Coincido contigo plenamente que cuando hay una circunstancia, como ha pasado con los terrenos y las naves de Altadis, bueno, pues se aprovecha para crear una cierta polémica, eso ganas tiempo, pero yo creo que desgraciadamente los gaditanos estamos acostumbrados ya, y ya se ve con cierta sorna, ¿no?, cualquier anuncio de proyecto en Cádiz. Bueno, yo creo que realmente el tema de la Ciudad de la Justicia es un tema que excede con mucho la responsabilidad del delegado de la Junta en la provincia. ¿Y por qué digo esto? Porque yo creo que eso forma parte de una serie de proyectos que se concibieron en otro momento y además muchos de ellos ligados a operaciones inmobiliarias que de alguna forma financiarían parte de ese tipo de proyectos. Eso hay que decirlo con claridad, que es lo que yo creo que es lo que falta. Ciudad de la Justicia yo creo que no va a haber, concebida como se concibió en su momento, que ocupase pues todo el espacio de lo que era la antigua Casa Cuna.
Y que ahí la idea podríamos decir, de juntar toda la serie de dependencias que están dispersas en la ciudad de Cádiz, pues que podría ser una buena idea. Pero eso cuesta mucho dinero. Y eso está pensado, estamos hablando de proyectos que se idearon hace ya más de 10 años, mucho antes de llegar la crisis, y que ni siquiera se esperaba que la crisis llegase. Y entonces los proyectos crecían como setas. La presentación de las maquetas, como yo digo, eso encandilaba a todo el mundo. Y además se presentaban varias veces, con lo cual parecía que se hacían muchas cosas en vez de una. Lo mismo que obedece a ese periodo, pues el hospital regional, y lo que iba a llevar consigo el desplazamiento de la Facultad de Medicina, lo que iba a ser un hospital de referencia a nivel regional, que estaba en este caso sujeto a una operación inmobiliaria que supondría que al dejar libres los terrenos de la avenida, pues allí se harían pisos y con eso se podría financiar. Bueno, esos son proyectos que no van a ocurrir, y no se quiere reconocer el hecho, y entonces bueno, pues se habla de traerlo a los terrenos, a las oficinas de los terrenos de Altadi, que ya no sería la Ciudad de la Justicia, ya sería otra cosa, y encima en un suelo que está alejado en un sitio que está más alejado de lo céntrico que se concibió el tema de la Ciudad de la Justicia. Por tanto, yo creo que eso vale que se reconozca de una vez que ese tipo de proyectos no, que hay que pensar con otro tipo de mentalidad y adecuar a los recursos que hoy tiene las administraciones públicas, que son más bien pocos. Ya, Manolo, pero yo veo, estando de acuerdo bastante en lo que comentas, yo lo que veo es que la Ciudad de la Justicia, o el agrupamiento de todas las tareas administrativas, ahora mismo está costando mucho dinero en alquileres. Claro. Mucho dinero en alquileres, primer tema. Segundo, ¿hay otra capital de provincia que la justicia esté en peores condiciones que la de Cádiz? Buena pregunta. Yo lo dudo. Y después, ahora adopto una perspectiva nueva, que es una perspectiva fundamentalmente cínica, pero hablando de política a lo mejor es la adecuada, ¿no? La perspectiva cínica es, ¿hay en Cádiz un alcalde del PSOE que haya que reforzar con alguna actuación importante? No. ¿Hay en Cádiz una agrupación del PSOE y un candidato que con un cierto apoyo por alguna actuación importante podría? No. Ni en 20 años. Luego, ¿para qué? Es decir, que es una posición de un cinismo absoluto, pero que yo creo que no debemos descartar, porque no es la perspectiva que desde un punto de vista ciudadano y lógico haríamos. Hombre, capital de provincia, con las necesidades que tiene Cádiz, cuando no se ha hecho una gran inversión por parte de la Junta de Andalucía en ningún gran centro administrativo por ninguna circunstancia, ¿no? Ni en educación, ni en sanidad, ni en justicia, no le toca el turno a Cádiz de una inversión. Pues a lo mejor ya, eso que a lo mejor no explicamos, si nos ponemos en la posición político-cínica, a lo mejor se explica, ¿no? Porque es que... Pero con todo Rafael, y que puede que haya... Con Manolo y cambiamos de tema, que haya una parte de eso, pero tú no coincides además conmigo, que es que proyectos como eso, que se concibieron sin limitaciones, porque parecía que entonces no había limitaciones para ese tipo de eso. Hoy ya no van a ser posibles, hoy ya no son posibles, ni van a ser posibles. Hoy tendrá que ser mucho más modesto. Si en mi intervención yo acepto eso, porque eso es una realidad que también está ahí, que los proyectos que se hicieron hay que reconducirlos a unas condiciones económicas y tal, que no son las que se planteaban en la época del ladrillo, por supuesto, ¿no? Pues, lindando desde todos los puntos de vista con este asunto está también el tema del pabellón Portillo. En el solar anexo a donde estaba proyectada la Ciudad de la Justicia existía el pabellón Fernando Portillo, que fue construido y era propiedad de la Diputación le cedió al Ayuntamiento,
y dada el precario estado en el que se encontraba, el ayuntamiento ordenó su derribo e hizo un proyecto para construir un nuevo pabellón que tenía una zona comercial y una bolsa de aparcamiento muy grande, pensando en una zona densamente poblada y que iba a estar la Ciudad de la Justicia al lado. Incluso llegó a adjudicarse las obras de ese pabellón, pero la empresa adjudicataria quebró y entró ahí en una situación complicada. Ahora el nuevo equipo de gobierno ha ordenado que se cambie el proyecto, y donde se reduce las instalaciones deportivas, se quita el graderío, etcétera, o sea, se convierte en una sala de barrio, se aumenta la superficie comercial y, como dice el primer teniente de alcalde, es autofinanciable. Es decir, la enajenación de la superficie comercial y de las plazas de aparcamiento financiará el conjunto de la instalación, en una actuación que es un poco distinta de lo que había venido diciendo hasta ahora, sobre todo Ganar Cádiz, en otras operaciones en la ciudad, tipo tiempo libre, y de lo que tradicionalmente había defendido ese partido. Bueno, yo creo que, primero, cualquier tipo de actuación que se contemple en autofinanciación por la empresa privada está tremendamente vinculado al mercado. Punto. Evidentemente, decías antes, había una posibilidad de una bolsa importante de aparcamiento porque existía una demanda, o iba a existir, de la Ciudad de Justicia, que eso haría que esos aparcamientos pues tuvieran una rentabilidad, y esa propia rentabilidad hiciera que, bueno, pues la empresa adjudicataria pudiera reiniciar el proyecto del pabellón con una zona comercial. Eso se acabó. Después hay una situación que ocurre ahora, y en eso algo sé porque tengo bastantes clientes de ese sector. Los aparcamientos ya hoy es muy difícil que nadie se ponga a hacer aparcamientos bajo superficie. Eso es hoy prácticamente. De hecho, en el puerto de Santa María está autoridad portuaria con la zona de la margen izquierda, y se lo decía todavía el presidente: mientras sigáis pensando que el que venga aquí para desarrollar un aspecto comercial tenga que hacer 3 sótanos hacia abajo, olvidaros, porque hoy las grandes empresas y medianas están comprando aparcamientos que ya están en actividad, pero la inversión hoy no da absolutamente para nada, salvo, que es lo que yo creo que se ha venido por aquí, aquellas superficies de tipo supermercado que tienen estudiadas las zonas, que el aparcamiento ya lo tienen amortizado con la propia mercado que ellos tienen, y que a su vez, bueno, pues haya una parte de ese aparcamiento, o que los números le salgan, que me parecen difíciles, porque todas las grandes superficies, las medianas, yo que estoy ahora más tiempo en Chiclana, se ha concentrado en una zona en muy pocos años, Mercadona, Líder, todos los que las marcas que podemos conectar, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, lo único que puede quedar ahí es que una superficie de ese orden haga algo, porque lo que estaba iniciado, eso creo que no tiene posibilidades ninguna. Sí, pero yo lo que creo es que lo que tú no puedes primero crear el sombrero y después la percha. Yo creo que hace falta una percha por un sombrero. Entonces, aquí yo creo que hay un planteamiento preexistente que Fernando ha formulado, que es que sea autofinanciado, que el proyecto público esté financiado por la iniciativa privada. Sí, pero sí. ¿Dónde está el estudio? ¿Quién ha hecho el estudio? O sea, eso que es el sombrero sin la percha, porque claro, si hay un estudio de mercado encargado a gente que sabe hacer estas cosas, y sea el coste de la obra, los beneficios que daría, no sé qué, es decir, yo creo que esto es una improvisación más. Eso se suele hacer al revés. Lo que se suele hacer es buscar si hay candidatos, y ese candidato que haga el estudio de cómo podría instalarse en aquello. Eso es lo que yo he intentado decir, Emilio, eso es lo que he intentado. Sí, pero es que es así, ¿eh? Pero yo en esto creo. Hace aproximadamente 10 años el ayuntamiento anterior hizo un proyecto para hacer ahí un polideportivo que tendría una grada de 2.000 para asistir 2.500 personas, que habría varias pistas, que habría un aparcamiento de no sé cuánto,
coches y que eso sería un gran polideportivo. La verdad es que el equipo anterior de gobierno se fue hace un año. Quiero decir que entonces habían pasado desde la realización de ese proyecto, que el año, creo que fue 7 u 8, 7 años, y lo que quedó ahí fue un solar. Lo que quiero decir con eso es que he visto por algunas partes el intento de responsabilizar al ayuntamiento actual de que el pabellón polideportivo no vaya a ser el pabellón polideportivo que ideó el ayuntamiento anterior. Claro, es que ese polideportivo es que no se hizo, no se hizo por circunstancias. Pero estamos hablando ahora. Y ahora se retoma el hacerlo. Y claro, vuelvo a lo de antes, no se va a hacer el polideportivo que ahí estaba pensado, sino que ahora, y ahí hay una novedad importante desde el punto de vista ideológico, el que el equipo actual dice tendremos que hacer un proyecto que más o menos se autofinancie, y para eso, para que eso pueda autofinanciarse, pues evidentemente hay que ampliar la superficie comercial, disminuir la parte de equipamientos deportivos y no ser el polideportivo que iba a ser, y es la única forma de que eso deje de ser un solar. Es una novedad importante, porque esto abriría el camino a que determinados equipamientos sociales van a depender su realización de la autofinanciación, y eso es un camino complicado para plantearlo desde una ideología de izquierda. No, yo, si estuviese en la posición del delegado de urbanismo, haría exactamente igual que él, exactamente igual. La única diferencia es que si el aparcamiento subterráneo tenía una vinculación de proyecto con la Ciudad de la Justicia, si ahora disminuye muchísimo y al final la Ciudad de la Justicia, aunque no sea con los parámetros que estaba inicialmente previsto, se construye, pues ese componente de servicio que también le iba a prestar, pues eso hay que mantenerlo. Y si no hay aparcamiento subterráneo o es muy pequeño o tal, eso ya es para siempre, ya no podría en su día. Entonces, sí, pero de todas formas es que si no es un solar y será un solar y vendrán años y no será un solar. Es decir, que tiene que redimensionar qué es lo que ha hecho, y a mí me parece que es obligado la postura que ha hecho. En el tema del aparcamiento subterráneo, bueno, pues intentar a ver si EMASA o alguna empresa entra en la financiación o tal, para no condenar una posible utilización conjunta con la Ciudad de la Justicia, ¿no? Porque claro, si la Ciudad de la Justicia al final le quita el aparcamiento y tal, va a tener otra excusa más la Junta de Andalucía para decir, si hubiera un aparcamiento grande donde está el polideportivo. Pero lo que yo quería decir es que, porque estoy viendo cierta campaña proveniente del propio Partido Popular, que si ahí no hay el polideportivo que se ideó, no va a ser responsabilidad del gobierno actual. Eso no va a ser posible porque cuando pudo ser, pues no se hizo. No se hizo por las circunstancias que fuesen. De hecho, y entonces ahora hay que hacer otra cosa. No se le dio prioridad, Manolo. Claro, no se le dio. Mira, claro, con la mitad. Va a haber que hacer otra cosa. Con la mitad del presupuesto faraónico que se hizo en Carranza, en el estadio, sí. Con la mitad se hubiera hecho todo el proyecto que tú lo sabes, Rafael, ahora. Que es que entonces se diseñaba un proyecto faraónico. Estamos hablando de proyectos de hace 10 años. Y hace 10 años es que parecía que un polideportivo era un gran polideportivo. Unas dependencias judiciales era la Ciudad de la Justicia. Un hospital era hospital regional, además con facultad de medicina y con todo añadido. Es que era la España que eso ha desaparecido. Sí, hoy los proyectos tienen que ser muchísimo más austeros. Pero un estadio Carranza con un Cádiz en primera, claro, que ya está en segunda, ¿quién dice que no suba a primera? Pues creo que es suficiente ya el estadio, ¿no? Perdona, o también se hubiese querido más. No, que si el Cádiz suba a primera, el estadio se llena, y entonces estaría justificado quizás. Decirte que no se llenó ni en los partidos estos de último playoff.
pero en No primera, se llenó, ¿eh? En primera siendo depende. entonces el equipo de toda la se provincia de la se Bahía. jugaba el Cádiz, tiene que decir que se En jugaba el primera Cádiz depende. el ascenso a segunda y no se llenó. Con el Hércules no se llenó. ¿Y cuál fue el otro equipo con el que...? Pero también, Eso fue... también porque pero mira, el otro Enrique, día lo decía Enrique, un artículo Pero de con el Enrique Leganés Joaquín tampoco se León, va a llenar, sí, hombre. decía un Aunque artículo estés en primera con el ¿cómo Leganés puede no se va a poner llenar. a la misma hora los partidos de San Fernando y de Cádiz? Ponga usted una semana el Cádiz en Cádiz y el San Fernando fuera y tal, y entonces la gente de Cádiz puede venir a San Fernando y la de San Fernando puede venir a Cádiz. Es que también todo es resultado de hacer cosas malas. Enrique, el Carranza, no nos equivoquemos, no veamos una visión de futuro, es una operación clientelar en un porcentaje enorme. Es decir, lo que el ayuntamiento corrió y puso encima de la mesa con el tema de Carranza era una operación político-clientelar en un porcentaje enorme. No una visión de futuro, de por si hay, no. Era que la Junta de Andalucía y el PSOE estaban entrando en el tema Cádiz. Este tema tenemos que cerrarlo. Claro. Que cerrarlo, que no dejó ni un marcador electrónico en el estadio. O sea, el marcador ni electrónico eso. de la Junta hubo que quitarlo. Sí. ¿Y del kit de espías? ¿Qué opináis? Bueno, Que ya- el kit de espía sale a la luz en tono cachondeo, pero es una evidencia más, lo que yo siempre digo, todo Cádiz sabía que Cádiz Conecta era la alcantarilla del Partido Popular en el ayuntamiento, que eso ha sido la caja negra de las operaciones que tenían más componente de ocultismo, donde las operaciones más sórdidas se llevaban a cabo y se miraba para otro lado porque era el aparato de publicidad y propaganda en el que se confiaba para trabajar el clientelismo que nos dará las próximas elecciones otra vez la mayoría. Y ahí había un personaje, Jorge Moreno, que tenía manga ancha para hacer y deshacer en unos niveles que ahora irán saliendo. No teníamos pruebas, no teníamos documentos, pero había un consenso generalizado en la ciudad que eso era así. Entonces está saliendo lo importante, las inversiones y tal, y lo grotesco. Y el kit de espía es la parte grotesca, una parte grotesca de una convicción generalizada porque veíamos los resultados. O sea, nosotros veíamos la espuma y suponíamos lo que ahora está saliendo, ¿no? Con mucha brevedad, Emilio, y terminamos. No, vamos, yo darte la razón porque hemos vivido algunos hasta la transcripción de los programas en algunas cadenas indicando que había dicho uno que no gustaba al gobierno. O sea, que había hasta personas dedicadas a coger la tertulia de la televisión de competencia y poner y anotarte y mandarte la señal. Bueno, terminamos esta primera parte del Café del Correo, volvemos en un momento.